Buenas noches, colegas, amigos que nos acompañan el día de hoy a una nueva emisión más de la Red Latinoamericana de Estudios Subnacionales, Relades TV, que se transmite por el canal 8 Pacífico TV de Telecom. Hoy, 26 de febrero de 2020, tenemos un nuevo programa y estamos presentándoles a ustedes un análisis, una entrevista prácticamente con un invitado especial, aunque no esté presente en este momento, pero como todos los miércoles hacemos una presentación especial, hoy estamos presentando una charla que se dio con el profesor investigador Søren Jens Brinkmann, que es un profesor alemán, se encuentra trabajando en Barranquilla, Colombia, y el tema central es fragilidades democráticas en América Latina. Ese es el trabajo que hoy vamos a presentarles a ustedes y como siempre, todas las noches vamos a presentarnos la mesa que nos encontramos. José Luis, te doy la palabra. Sí, muy buenas noches, doctora. Mi nombre es José Luis Ramírez Guzmán, soy colaborador del programa de maestría en Ciencia Política que se imparte en el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, Ignacio Manuel Altamirano, perteneciente a la Universidad Autónoma de Guerrero, y con el gusto de estar aquí, de compartir reflexiones, de compartir experiencias y sobre todo compartir la trascendencia que tiene nuestro invitado de esta noche. Como usted ya lo mencionó, un experto en el tema de América Latina y con el gusto de compartir las reflexiones. Gracias, José Luis. Doctora Mariela. Muy buenas noches, doctora Margarita, doctor José Luis. Mi nombre es Mariela Díaz Sandoval, soy profesora investigadora en la maestría en Ciencia Política del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados de la UAGRO. Y bueno, también aquí muy contenta por poder discutir, poder escuchar al doctor, poder discutir sobre una experiencia que sin duda siempre ha sido comparable con el caso mexicano en diversos sentidos, económicamente, en las dinámicas políticas, sociales. Entonces, pues estamos aquí. Gracias, doctora Mariela. Gracias. Yo soy Margarita Jiménez, profesora investigadora también del YEPA-IMA. Los tres venimos de la misma unidad académica, de la UAGRO. Y la reflexión que hoy traemos, fragilidades democráticas, es uno de los temas que nos atañen en el cuerpo académico porque son las temáticas incluso generales que competen a la red latinoamericana. Entonces, en este sentido, el tema es una reflexión del profesor Søren Jens Brinkmann, quien ha estado de alguna manera como invitado especial en el YEPA-IMA en el mes de noviembre del año pasado, 2019. Lo invitamos para que participara con una charla acerca del Brexit, es uno de los temas fundamentales que también en ese momento y ahora mismo se han venido trabajando también en los distintos núcleos académicos. Es de gran importancia, a pesar de que nosotros trabajamos temas latinoamericanos, es muy positivo también conocer acerca de otras temáticas y lo que está sucediendo en Europa. Entonces, a partir de esa visita que nosotros recibimos con Søren, pues se hizo esta grabación que hoy les vamos a presentar a ustedes y que contiene algunas reflexiones del caso mexicano y del caso Brasil. Lo hemos titulado Fragilidades de la Democracia porque en realidad se va a hacer un análisis de las distintas instituciones que tal cual, o sea, hay sistema de partidos, hay algunas relaciones de poderes que son frágiles y ya lo veremos. Vamos a transmitir esa entrevista que dura alrededor de 38 minutos. Pasado ese tiempo, nosotros vamos a hacer algunos comentarios en el poquito tiempo que va a sobrar, porque ustedes saben, es de 1 hora nuestro programa. Y sin más preámbulo, vamos a dar pie para que Dani vamos a primero a presentar algunos datos, unas referencias de la trayectoria académica de Søren Jens Brinkmann. Adelante, José Luis. Sí, muchas gracias, doctora. Bueno, el doctor Søren es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Hagen y cuenta con estudios de maestría también en Historia Contemporánea por la Universidad de Nuremberg
Desde 2016 es profesor del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia. Su estancia en este país le ha representado investigación, docencia y bueno, tiene una amplia trayectoria, es un políglota, lo cual pues nos dice mucho de su capacidad cultural, académica. Claro. Y de conocimiento que tiene, pues no solamente de Europa, sino en América Latina, sí, donde que además maneja varios idiomas, ¿no? Él maneja perfectamente el español, por ejemplo. Sí, por ejemplo, y bueno, un poco más de su semblanza. Él ha cultivado las líneas de investigación, historia y memoria de la Guerra Civil Española, identidades regionales y regionalismos en España, historias del nacionalismo y el Estado-Nación moderno, historia de la nutrición y de la salud pública en América Latina y el estado de bienestar en Europa y también en América Latina. Muy brevemente, para contextualizar a nuestro auditorio, ha tenido diversos cargos en su país también como profesor investigador y bueno, ya lo mencionaba usted, doctora, domina varios idiomas: alemán, su lengua natal, inglés, portugués, español y ruso, que también lo maneja a la perfección. Y bueno, solamente un dato para compartir. Hemos tenido el honor de recibirlo en el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados por invitación del posgrado de la maestría en Ciencia Política, y durante su estancia nos presentó una conferencia sobre el drama del Brexit en noviembre del año pasado, y bueno, también sostuvo una charla muy interesante con estudiantes del posgrado, y dejando desde luego abierta la posibilidad de una estancia corta en el estado de guerra. Perfecto, muchas gracias. Y hay que agregar también que el profesor Soren también tuvo una estancia alrededor de unos 3-4 años, no me recuerdo bien cómo nos ha platicado, en Brasil. De ahí entonces que los argumentos que hoy vamos a escuchar tienen mucho que ver también con las experiencias en el trabajo de campo que ha desempeñado durante su estancia. Pues Dani, te pedimos si nos transmites ya la entrevista, vamos a escucharla y ojalá que el público esté atento para que podamos hacer algunas reflexiones. Gracias. En Estados Unidos, en México, que parece ser un cambio diferente al que tuvimos en el siglo pasado. Que era la democratización. Creíamos que la democracia llegaba para quedarse. Teníamos a una mujer gobernando Chile, un indígena gobernando Bolivia, un obrero gobernando Brasil. Sin embargo, ahora las cosas no han caminado muy bien. Golpes suaves, destituciones, y parece ser que viene con una contrabola o contrarreflujo de estos avances democráticos, en donde se han expresado posiciones contrarias a los valores democráticos, como la pluralidad, la inclusión, la igualdad, digamos, en términos de derechos políticos y civiles. Pues si quieres empezamos por Brasil, que tú has estado ahí un tiempo. ¿Qué opinión ahora te merece estos cambios que ha habido ahora con la llegada de Bolsonaro? Sí, pues bueno, en primer lugar, muchas gracias por darme esta oportunidad de la charla de ayer y de la entrevista de hoy. Sí, o sea, sinceramente lo que pasó en Brasil en los últimos 2 años en términos políticos es algo que realmente yo no esperaba. Yo creo que otros muchos observadores de Brasil tampoco lo esperaban de esta manera, y que ha de hecho cambiado bastante digamos, la imagen que yo tenía de otros años de lo que es Brasil y de lo que es la sociedad brasileña. Yo soy historiador de formación y trabajé precisamente sobre un tema de historia en Brasil, un tema de investigación que se centraba sobre todo en los años 40-30 del siglo XX, y ahí precisamente estamos en un momento histórico bastante importante para Brasil, de muchos cambios
profundos, estructurales, tanto en la administración, en la política, como también en la sociedad, ¿no? En la economía, etcétera, etcétera, y también en el campo de las ideas, digamos, ¿no? Y uno de los cambios de las ideas que a mí siempre me ha parecido bastante interesante y algo emblemático para el Brasil moderno es precisamente pues, este distanciamiento intelectual que hicieron los intelectuales del momento, en especial pues, Gilberto Freire, un gran sociólogo de los años 30, con una reinterpretación, digamos, de la historia colonial también de Brasil, en clave, digamos, revisionista, superando de esta manera, pues, las teorías o las interpretaciones de Brasil que vinieron y que durante mucho tiempo dominaron la intelectualidad brasileña, que vinieron de Europa, estas teorías de un racismo científico, ¿no? como hablando de las inferioridades de distintas razas, de la mezcla de las razas como algo muy nocivo y que imposibilita la civilización en este país, pues los años 30 dan una vuelta de 180 grados a esta interpretación, la destruyen prácticamente y la reemplazan por una reevaluación muy positiva justamente de la mezcla de las razas en Brasil. El Brasil precisamente, se compone, digamos, de al menos 3 elementos fundamentales, que es el indígena, el elemento indígena, el elemento africano, por el tema de la esclavitud y la importación de millones de esclavos, y por el elemento europeo, ¿no? Empezando con los portugueses, pero también con la inmigración de masas a finales del siglo XIX, entrando al siglo XX, y entonces pues la mezcla entre estas 3 razas, que es una realidad en Brasil, se reevalúa en los años 30, convirtiéndolo prácticamente en el elemento fundacional del Brasil moderno y diciendo que, o derivando de esto, pues una idea de algo, especialmente en comparación con Estados Unidos, con la, digamos, apartheid de toda la vida racial en Estados Unidos, pues convirtiendo este elemento de mezcla de las razas en el Brasil como un nuevo factor de identificación, y también derivando de ahí pues una noción de democracia racial, ¿no? O sea, una relación entre las razas mucho más democrática que en otros países del continente, y ahí pues sacando o construyendo una nueva identidad de un Brasil mezclado. Claro. Esa ampliación de los derechos, Ajá. o la incorporación de las clases bajas a la participación política, pues generó que Lula pudiera ser presidente, y eso posibilitó otras políticas que, sin embargo, hoy, como Bolsonaro, pareciera ser que van a dar reversa. ¿Cómo ves esto? Sí, hombre, es un salto bastante grande de los años 30, 40 hasta la actualidad, ¿no? Hay que decirlo. Claro, ya en los años 60, se podría decir, en los años 60, 70 surgen las primeras críticas fundamentadas también de esta idea de una democracia racial, porque de hecho en Brasil pues las fronteras o las distancias entre los distintos elementos sociales nunca se han superado en la realidad vivencial de la gente, de la población, ¿no? O sea, tenemos desde hace tiempo y probablemente desde el principio algo como un racismo estructural, ¿no? Una estratificación. Exacto, una estratificación dentro de la sociedad, pero también en términos, digamos, geográficos, regionales, territoriales, porque sabemos que el Brasil, como país más grande, casi, o sea, cubriendo mitad del cono sur del continente, sí, exacto, es muy diverso en sus regiones, ¿no? Es muy diverso en sus regiones. Tenemos el nordeste y el norte
nordeste como muy poblado, pero también mucho más oscuro que en cuanto al color de la piel que otras partes de Brasil, y también tenemos una distribución de las riquezas muy desigual en el Brasil, y ahí pues coincide muchas veces pobreza con color oscuro de la piel. Así que este racismo estructural nunca se ha superado, tampoco con la idea de una democracia racial, y hasta hoy en día existe y se ha vuelto casi, digamos, o sea, tomando un poco lo que pasó en los últimos 2 años, como una nueva, digamos, línea divisoria del Brasil en términos sociales y raciales, con este auge de una extrema derecha populista que precisamente trabaja con argumentos abiertamente racistas, ¿no? Como, es un poco la pregunta que te iba a hacer, un poco como Donald Trump. Ajá. Y también la idea de cuáles son esas resistencias o en qué se fundamentan, en qué valores culturales se fundamentan estas resistencias de la derecha brasileña o de las oligarquías brasileñas, como para poder expresar abiertamente la superioridad implícita que ellos imponen a su raza. Sí, esto es realmente la pregunta clave. Yo tampoco tengo una respuesta realmente, o sea, elaborada, trabajada, detallada y convincente, ¿no? Porque, o sea, la sociedad brasileña es muy complicada, es muy diferenciada, tanto socialmente, racialmente, como también regionalmente. Así que es difícil dar una respuesta sí, satisfactoria a este tipo de pregunta, que es bastante complicada. Hay que ver que esta reacción racista de extrema derecha, de identificación con la clase media blanca, digamos, más bien, sí. Yo creo que para explicar esto habría que tener en cuenta muchos factores distintos. Estamos hablando de una situación de crisis política prácticamente desde el año 2015, ¿no? Cuando Brasil cayó en una crisis económica, primero en una crisis económica muy aguda, la más aguda de prácticamente todo el siglo XX, con 2 o 3 años de crecimiento negativo de la economía, pero fuertemente negativo, donde se perdieron muchos logros de los años anteriores en términos de inclusión o de movilidad social, de las clases menos favorecidas hacia las clases medias. Esta crisis económica generó, como ya he dicho, pues mucho malestar económico en las clases, especialmente en las clases medias, también muchos miedos de caer en la escalera social para abajo, especialmente en segmentos que o sea, que se sentían más bien asegurados desde siempre. O sea, la crisis fue la crisis económica, digo, fue muy dura. Luego hay otro elemento que es, digamos, la crisis política, que surgió a raíz del descubrimiento de estos escándalos de corrupción que de verdad son de enormes dimensiones, aunque claro, la corrupción y todo esto, las prácticas corruptas en la política siempre han sido en cierto modo un acompañamiento de la política en Brasil. Esto no es ninguna novedad, pero las dimensiones probablemente del tan llamado lavajato son mayores, inéditos en cierto modo, y naturalmente ahí es en cierto modo también el partido del gobierno, el partido de los trabajadores, que tiene que asumir en cierto modo la responsabilidad política, ¿no? Porque era el partido que gobernaba en este momento. Entonces ahí pues se destruyeron muchas perspectivas de progreso y de avance social y político, bueno, la crisis era realmente profunda y variopinta, digamos, ¿no? Bueno, y ahí se cayó la perspectiva de nuevos gobiernos de izquierda, o del PT, ¿no? La continuidad del PT. Sí. Es decir, fue la cuestión económica, la cuestión política, sí, que deslegitimó el gobierno, sí, la continuidad del gobierno del PT, sí, y justificó de alguna manera el regreso de la derecha. Sí.
Pero tal vez, para tal vez concretar un poco en este aspecto, o sea, lo que pasó es que sí, o sea, en contra del gobierno del PT se formó una nueva alianza de derecha, ¿no? Porque el PT también en sus años de gobierno también dependía de uno de los partidos de la derecha. Este partido se distanció y pues asaltó, digamos, la presidencia de Dilma Rousseff en este momento, destituyéndola de su cargo como presidenta. Pero lo que pasa, o sea, este escándalo de corrupción no solamente involucraba a las élites del Partido de los Trabajadores, sino también a muchos políticos de las élites tradicionales, de los partidos tradicionales conservadores, ¿no? Y esto yo creo que creó digamos, una búsqueda o una voluntad, un deseo de apostar por una persona, por un salvador, entre comillas, en cierto modo, que no venía ni de las élites antiguas, tradicionales, de la derecha tradicional, y tampoco del Partido de los Trabajadores, absolutamente desacreditado por el tema de la corrupción. Y esto abrió, digamos, un espacio para un político como Jair Bolsonaro, que se pudo presentar, que no lo es, pero que se pudo presentar como un político anti-establishment que vino, digamos, desde fuera en el escenario político, y esto le llevó al poder, en cierto modo, ¿no? Este discurso funcionó bastante bien, aunque no lo creo, pero, pero este discurso funcionó bastante bien en Brasil. Pareciera ser que esa ha sido la vía del regreso de estas figuras que polarizan aún más, sí, y que justifican también la estratificación social. Sí, sí. El ejemplo de la reincorporación de los derechos, seguramente a las clases menos favorecidas en Brasil, enojó a la derecha, afectó su legitimidad superior, lo que ellos consideraban como superior. Sí. Y esa fue la defensa de Bolsonaro, ¿no? Esa es una abierta confrontación con la emergencia de estos derechos, y la clase media que se sentía amenazada. Sí. Tiene elementos de esto, sí. Así es. Y esto muy desagradables. Es el ejemplo de Estados Unidos. Sí. Donald Trump llega más o menos con ese discurso de salvar América, de la población migrante, que de alguna manera pues está enfocada en los mexicanos, porque somos la mayoría que están allá, claro. Y surgen esto antihumano de poder estratificar aún más las posiciones sociales, y de ahí viene esta idea de una democracia frágil, racial, un poco el apartheid en Sudáfrica, que saca lo más inhumano de la sociedad, ¿no? De esta idea de que hay una raza superior que debiera estar por encima de los que están abajo, porque se lo merecen, ¿no? Y esto, las políticas de derecha han generado más polarización, y pareciera ser que la democracia entonces camina nuevamente por terrenos frágiles, reversibles, no solamente en ese ámbito, pues hoy emergen otras cuestiones sobre la violencia de género, la violencia étnica, y tenemos entonces un cóctel de problemas sociales en América Latina que están emergiendo y están convulsionando a algunos países, el caso de Chile, ¿no? Ahora los cambios que han sucedido en Colombia, en México, por supuesto, en Europa, en Estados Unidos. Pero pues eso es, te agradezco por supuesto la opinión. Creo que quien más que tú, que estuviste ahí de cerca viviendo este cambio, y por último, desde esta perspectiva, ¿cómo ves México?
Sé que no eres un experto en México, pero desde Colombia, desde donde estás, el cambio mexicano es interesante, Sí, desde el punto de vista político, social. sí, También hay una idea de que la gente estaba desencantada con lo que teníamos, ¿no? Ok, sí. Los claro que sí. partidos tradicionales Sí. se vinieron abajo. Sí. Morena emerge como una alternativa después de la crisis de seguridad. Afortunadamente no hay una crisis económica Sí, muy profunda, creo que exacto. eso ayuda mucho. Esto es, Pero sí. el tema de la corrupción Sí. está igual que Brasil. Sí, sí, Y sí, el tema de la inseguridad, que es otro Sí. elemento que jala. claro. Y hoy el gobierno de López Obrador pues, promueve o se ofrece como principal defensor de la honestidad, ¿no? Sí. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve nuestro gobierno desde América, desde Colombia? Sí, es que opinar sobre México me cuesta un poco porque realmente no dispongo del conocimiento para hacerlo realmente bien, pero naturalmente lo que se ve aquí y lo que escucho y lo que observo, o sea, hay problemas compartidos, ¿no? En el continente. Hay problemas bien compartidos, aunque pues con diferencias nacionales y regionales, pero naturalmente, o sea, y una gran diferencia también con respecto, digamos, a Estados Unidos, ¿no? O sea, para mí, para un europeo, lo que más salta a la vista en los primeros contactos con los países de América Latina es esta enorme y monstruosa desigualdad social, que es un problema no igual en México como en Brasil, como en Colombia, tal vez un poco menos en países del sur, ¿no? Como Uruguay, sí, porque Chile se debería excluir justamente por las protestas que experimentamos y que observamos y que se dirigen precisamente contra esta desigualdad social. Así que en Chile también la situación no es muy diferente al resto del continente y naturalmente esto es un cáncer, no es un cáncer, es una realidad estructural que por lo visto no ha generado una respuesta política social satisfactoria para realmente cambiar las pautas de las sociedades, ¿no? Yo creo que esto es un problema muy básico, muy fundamental, que habría que resolver con reformas estructurales del sistema de tributación, de fortalecer el Estado social, introducir más políticas de bienestar y de prestaciones sociales. Yo no veo otra manera, además porque hay mucho potencial también económicamente interesante en lo que es el capital humano, ¿no? Se queda totalmente fuera del juego económico porque los talentos que nunca tienen la posibilidad de desarrollarse por la miseria de un espacio. Exacto, de tan grandes partes de la sociedad, entonces se quedan prácticamente fuera del asunto, y esto también es un obstáculo para el desarrollo económico y cultural de los países, ¿no? De la región, y esto es muy grave. Luego, naturalmente, lo que ya mencionaste, el otro gran tema que es sí un cáncer, la corrupción, estas inmensas dimensiones de la corrupción en muchos países de América Latina, donde México tampoco es una exclusión, es una excepción. Por supuesto. Y ahí tampoco, o sea, yo creo que lo que hay en términos comparados en el momento actual es creo que una creciente conciencia en la sociedad civil de la necesidad de combatir y luchar contra esta corrupción política en todos los niveles, ¿no? O sea, esto se ve en Colombia, esto se ve en Brasil, gran parte de la indignación y de la indignación que llevó en cierto modo a esta salida
de votar a Bolsonaro, que me parece una salida muy, muy nefasta, pero la indignación de muchos sobre el tema de la corrupción la entiendo bastante bien. No tengo ningún problema con esto, ¿no? O sea, ahí habría que hacer algo. Elegir Bolsonaro tal vez no es el camino que yo propondría, pero o sea, la conciencia está ahí, la indignación está ahí. Sin embargo, yo creo que falta muchísimo para combatir esto. Yo tampoco tengo ninguna receta ni para México ni tampoco para Brasil o Colombia para resolver este enorme problema social político, pero sí, o sea, desde mi punto de vista como europeo, con las experiencias que tenemos de Europa y comparando siempre las situaciones en las dos regiones, pues yo no veo ninguna otra solución para mejorar las situaciones en América Latina si no fuera por vías de, sí, fortalecer el Estado, fortalecer el respeto frente a o sea, el respeto de las reglas, el respeto de las normas, la honestidad en la política. Y claro que también es parte del asunto que haya sanciones de los que se comporten corruptamente, que haya realmente reacciones y consecuencias jurídicas, penales de estos comportamientos. Que se acabe la impunidad, ¿no? Que se acabe la impunidad, exacto. Pues el lavallato en Brasil llevó no solamente a políticos de la izquierda, sino también muchos de los políticos y funcionarios de alto rango de las empresas, etcétera, etcétera, a las cárceles. Esto puede ser un comienzo, no lo sé. Ojalá que sí, pero esto es algo fundamental. Que no solo sea una venganza, ¿no? No, claro, no, sí, es que, claro, estas cosas tienen que despolitizarse. O sea, una justicia politizada es lo peor que pueda haber. Claro. Y naturalmente, el caso brasileño ahí se podría comentar mucho, ¿no? Claro. Bueno, sí. Por otro lado, Soren, la Universidad Autónoma de Guerrero sí. Es una universidad que está emergiendo de procesos que la habían mantenido un poco rezagada, y hoy ha ido avanzando en el plano de la investigación, de la ciencia, pero aún estamos pues, con muchas brechas. Entre ellas es la internacionalización. Es un ideal. Que nuestra universidad se incorpore al mundo. Y ahí nuestras puertas o ventanas pues es el CONACYT, PRODEL, los acuerdos de colaboración con instituciones nacionales. Pero aún nos falta, y Europa ha sido, creo que, un espacio poco aprovechado de nuestra parte. Y Alemania tiene pues muchas puertas que pueda utilizar la universidad para este propósito. Tú conoces muy bien ese medio, esos mecanismos, para que nuestros colegas universitarios pues sepan que tenemos muchas oportunidades o muchas alternativas que podemos aprovechar. Quisiera que nos platicaras estas opciones que Alemania tiene para poder tener como vías de acceso a la internacionalización, al apoyo, a la ayuda y académica que seguramente existe, ¿no? No, con mucho gusto. Yo personalmente fui enviado a Colombia, a la Universidad del Norte, a base de un convenio que esta universidad mantiene con el DAAD, que es el Servicio Alemán de Intercambio Académico. Y esta institución también tiene una representación aquí en la Ciudad de México, en la capital. El DAAD es, para explicarlo un poco, digamos, una institución de orden estatal, público en Alemania, y representa, es una especie de agencia de relaciones internacionales para las universidades públicas alemanas. En Alemania, pues, más del 90% de las universidades son de orden público, o sea, son financiados por el Estado, la enseñanza es gratuita,
y el DAD es precisamente la institución que para estas universidades públicas maneja las relaciones internacionales, ¿no? Para decirlo de alguna manera, y la idea es que el DAD no solamente mande al extranjero a estudiantes, doctorandos o postdocs o investigadores consolidados de Alemania, sino también, o sea, es mutuo, digamos, ¿no? También invita sí, desde el nivel, digamos, del posgrado, de la maestría, hasta pues el nivel del académico consolidado con un puesto fijo de planta en alguna universidad en el extranjero, invita a esta gente a aplicar para los distintos programas de becas que ofrece esta institución para pasar una estancia de estudio, de investigación en alguna de las universidades públicas, ¿no? Pueden ser de meses, de años. Esto depende mucho de los programas. Yo, sinceramente, soy oficialmente representante del DAD, pero la gran cantidad de programas que existen requiere, digamos, una experticia propia para realmente manejarlo todo. Sin embargo, el DAD sí tiene muchas ofertas de información. También, como yo sepa, el Centro de Información del DAD que existe en la Ciudad de México maneja una página de información, con mucha información muy bien organizada sobre los programas, sobre lo que es el DAD, sobre cómo funcionan las universidades públicas y cómo es estudiar o investigar en Alemania en este caso. O sea, hay muchas oportunidades, muchas informaciones en el web, en las páginas, sí. Y yo recomiendo a todos ustedes que se informen, que naveguen un poco por esta página para informarse de las muchas oportunidades. Yo creo que el DAD es una institución que no tiene similar en ningún otro país europeo. También hay programas de becas de otros países europeos. Francia, me imagino, maneja cosas así, pero no de esta profundidad y de desarrollo como lo hace el DAD. Y justamente por esto, naturalmente, los programas son también concurridos, ¿no? Porque hay mucha demanda, pero yo recomiendo a todos que se informen, que busquen posibilidades. Yo creo que Alemania en este sentido tiene muchas cosas que ofrecer. Un pequeño problema tal vez pueda ser el idioma, el alemán naturalmente, que es un poco complicado, pero también quiero decir que muchos programas de estudios, especialmente a partir del nivel de la maestría en Alemania, en las universidades públicas, ya se dicta enteramente en inglés, así que el alemán no es un prerequisito ni siquiera para aplicar para las becas que ofrece el DAD. Y esto creo que también es un dato bastante importante, ¿no? Siempre es recomendable aprender un poco de alemán, pero no es un requisito técnico para poder aplicar a las becas del DAD y ni siquiera tampoco para, no sé, ir directamente a Alemania para estudiar en una maestría, por ejemplo, ¿no? Sí. Seguramente hay también institutos de estudios latinoamericanos. Exacto, y habrá muchos colegas que sí, quizá tengan problemas con el idioma y claro, seguramente puedan. Claro. Pero con la mayoría de los profesores normalmente suelen manejar el inglés, claro, en todas las materias, desde las ciencias naturales hasta las humanidades. Yo creo que esto no es un problema, ¿no? O sea, con un buen nivel de inglés ya es suficiente para poder aplicar y estudiar y también hacer investigación, dependiendo un poco de la materia, ¿no? Pero si uno quiere estudiar filosofía alemana, entonces sí es muy recomendable aprender el alemán. Pero es una fortaleza, ¿no? La filosofía alemana. Claro que es muy necesaria. Sí, pero en otros casos muchas veces no es necesario el alemán como requisito. Y por esto sí, invito a todos que pasen por la página del DAD en la Ciudad de México para informarse y entrar en contacto con el equipo del DAD que manejamos en la Ciudad de México, porque seguramente con mucho gusto les informarán, les explicarán todo esto en detalle, mucho mejor que yo puedo. Claro. No, y si hay oportunidad de tenerlos aquí en la universidad para que nos ofrezcan una charla. Sí, exacto. Y a todos los colegas, pues que se animen
a esta Sí, segunda estancia sí. en Alemania, que Sí. seguramente será bastante interesante. Sí. Y esto amplía las fuentes de financiamiento, porque Claro ahora, que sí. ahora pues está el CONACYT, está el PRODET, pero de repente hay restricciones. Claro que sí, claro que Y sí. también por otro lado, mira, la universidad está emergiendo en proyectos de investigación, ¿no? Ujú, sí. Y por ahí hay fundaciones que Sí. también podemos buscar oportunidad de que nos apoyen Ujú, o haya ayudas Sí. para la investigación en Sí. campos de cualquier campo de la ciencia, ¿no? Sí. Estos también hay oficinas en México de estas Sí. fundaciones. Sí, justamente esto tal vez es un aspecto también bastante importante para tener en cuenta, especialmente en búsqueda de recursos, digamos, para organizar eventos, realizar investigaciones. Según mi conocimiento, al menos tenemos dos, o sea, los partidos políticos en Alemania, esto también es una cosa algo peculiar de Alemania, tienen fundaciones cercanas que trabajan sobre, digamos, todo lo que le interesa más a estos partidos en términos ideológicos, de programática, ¿no? Y estas fundaciones tienen representación naturalmente en Alemania, pero también en el exterior. Esto es lo que quiero decir. También tienen representación física, digamos, en algunos países de América Latina, especialmente en Ciudad de México, que yo sepa, hay al menos oficinas de las fundaciones mayores, digamos, de los partidos grandes, populares, los democristianos, o sea, los ¿cómo se dice? La democracia cristiana, Sí, sí. por un lado, el gran partido conservador en Alemania, y por el otro lado el partido socialdemócrata. Es muy probable que el partido verde, que últimamente ha crecido bastante en Alemania, también tenga una representación en Ciudad de México. Ahí no estoy muy seguro, pero habría que buscarlo. Lo interesante también para la academia en México es precisamente que estas fundaciones sí, tienen varias misiones, aconsejar partidos políticos afines en términos ideológicos, buscar contactos con estos partidos, por un lado, también reportar sobre novedades, actualidades, noticias de la situación política en los países donde estén, pero por el otro lado también trabajan con ONGs, trabajan mucho, sobre todo con investigadores, con universidades, con la academia en general, y ahí es donde según las líneas prioritarias que ellos defienden desde su fundamento ideológico, político, programático, ahí pues ellos buscan y apoyan también proyectos de investigación o conferencias sobre precisamente temas que les interesan más, y ahí pueden ser una fuente muy atractiva justamente para buscar recursos, financiar eventos o cofinanciar eventos, siempre cuando entren los proyectos que uno plantea, entren en las líneas de trabajo de estas fundaciones. Y recomiendo mucho porque ellos están de hecho muchas veces en búsqueda de socios nuevos en academias, en universidades, justamente porque ellos mismos no pueden organizar durante todo el año todo este programa de actividades que ellos quieren apoyar, ¿no? Entonces están siempre en búsqueda de alianzas estratégicas con universidades, y yo creo que esto también podría ser una muy buena oportunidad para avanzar con algunos aquí proyectos. nos estamos organizando como un colectivo de investigadores. La universidad está impulsando varias redes de trabajo académico. Una de ellas es la de Estudios de Violencias, que es esta red latinoamericana de estudios subnacionales que tengo la oportunidad de coordinar, y pues vamos a apostarle. Queremos trascender más allá de nuestras tierras, de nuestros objetos de estudios, y que tengan esta visión comparada y general, y pues vamos a tocar esas puertas, y esperemos que los colegas de otras redes o de otros espacios también lo hagan. Creo que hemos desaprovechado, al menos en la parte
de la provincia de México, quizás estos espacios, que seguramente los de la Ciudad de México han sido mucho más exitosos. Sí. Pues Solen, si quieres agregar algo, pues esta es tu casa, la Universidad Autónoma de Guerrero. Bueno, muchísimas gracias. Sí, no, ha sido realmente una experiencia muy maravillosa, la recepción muy amable. Les agradezco mucho a todos que me recibieron aquí. La buena sintonía, la buena atmósfera, la charla de ayer que fue muy agradable y muy concurrida también, con la casa llena, que me alegró mucho que haya surgido tanto interés sobre el tema del Brexit que comentamos ayer. Y muchas gracias por todo, y con mucho gusto sí, mantenemos el contacto. Vamos a ver si... Antes de despedirnos, pues agradecer al profesor Luis Tulde, que fue... Claro que sí. Fue el contacto de la Universidad del Norte, sí, para que tú pudieras estar acá con nosotros. Exacto, sí. A la coordinadora de la maestría en Ciencia Política, que sí. ha sido muy atenta, la doctora Margarita Jiménez. Sí, exacto. Para que pudieras estar contento. Sí. Hoy te despides de Acapulco, pero aquí esperamos siempre que puedas tener la oportunidad de estar en la Ciudad de México. Sí. Mándanos por ahí un aviso y con gusto que te recibimos. Pues muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Ok, gracias. Bueno, regresamos al estudio para hacer algunos breves comentarios en los 15 minutos aproximadamente que nos quedan de tiempo para cerrar el programa. Antes de ello, quisiera hacer la lectura de algunos comentarios breves que nos han hecho nuestra audiencia. Y por ejemplo, aquí tenemos al doctor Ramón Silva. Les leo textual, dice: Relades TV, me sorprende gratamente. Saludos al doctor Gabino Solano. La internacionalización es innovadora y productiva. Gracias, doctor Silva. También tenemos saludos de Sar Guerrero, tenemos saludos de Lisbeth Ruiz. Felicidades, gracias. Perdón. Adriana Asensio. Tenemos también de Luis Donaldo Panchi, en fin, Adwar Eden, Jesús Mercado y más. Vamos a dejarlo aquí los saludos y vamos a pasar brevemente, por el tiempo que ya nos queda, a los comentarios. Doctora Mariela, ¿quieres comentar algo acerca sí. de la entrevista? Sí, doctora Margarita, con la llegada de Luis Ignacio Lula da Silva, sin duda Brasil se convirtió en un referente en políticas sociales, en políticas económicas. Sí. Y como bien comenta el doctor Soren, el caso de Brecht viene a mostrarnos una parte de la realidad latinoamericana que pues ha estado ahí, ¿no? Sí. Y el procesamiento de Lula, precisamente por este caso, el impeachment contra Dilma Rousseff, nos lleva a cuestionarnos qué está pasando en México precisamente con el caso de la constructora Odebrecht. En esta semana supimos la noticia de la detención de Lozoya, ¿no? Sí. Y nuevamente, para el caso mexicano vienen todas estas preguntas sobre, bueno, ¿qué es lo que tendría que pasar, ¿no? ¿Qué factores tendrían que congregarse para poder ver a culpables de actos de corrupción bastante reprobables, procesados ante la justicia, ¿no? Eso por un lado. Por otro, el tema de los populismos punitivos en América Latina, ¿no? Después del giro a la izquierda, regresar a este tipo de políticas donde la mano dura se convierte en parte medular de la lucha contra la delincuencia, contra la criminalidad, y que el caso de Brasil nos permite vislumbrar pues que ese tipo de estrategias no van a llevar a buen puerto, como la experiencia que ya tenemos aquí en México, ¿no? El incremento de la violencia producto de una guerra fallida que viene de estas políticas populistas punitivas, ¿no? Entonces,
Bueno, sin duda la presentación de Soren nos deja pensando al menos estos dos aspectos, hasta dónde va las consecuencias del caso Odebrecht, que una buena parte de la población, al menos quienes creyeron o quienes apoyaron el discurso anticorrupción de López Obrador, quisieran tal vez ver que se haga justicia, ¿no?, por quienes recibieron estos sobornos. Y bueno, por otro lado, tal vez estas experiencias también en Brasil, que siempre han sido no solo lo negativo, sino también lo positivo, que siempre ha sido un ejemplo cuando hablamos de democracia, como los presupuestos participativos, ¿no?, que sigue siendo algo que ahí pues hay que seguir mirando, porque pues a final de cuentas esas experiencias a nivel micro son lo que permite seguir revitalizando la democracia. Claro que sí. Yo creo que también aquí quisiera retomar los comentarios de Soren al decir con los efectos de la violencia, la corrupción, estos asuntos que ya la doctora Mariela acaba de comentar. Soren nos dice que bueno, hay que fortalecer al Estado para poder, no dice no tengo una receta, no hay una solución académicamente hablando, pero sí, si se pudiera avanzar en el ámbito de fortalecer el Estado, de respetar las normas, es decir, que hubiera realmente sanciones a los delitos, a este tipo de problemas que observamos con el desvío de los recursos, lo que observamos no solamente en Brasil, en México, en Perú, o sea, todo esto que ha permeado esa organización. Y yo agregaría además pues que se garantice la justicia, ¿no? Que yo creo que ese es otra cuenta pendiente que tenemos, no solamente en este país, sino que eso requiere pues también que se respete la voz social, que la misma voz social nos dirija a un cambio más democrático. José Luis. Sí, muchas gracias, doctora. Bueno, pues desde luego que interesante escuchar al doctor Soren. Tuvimos la oportunidad de tenerlo en el instituto y desde luego que dejó muchas dudas, muchas preguntas que surgen desde luego de una persona que es experto en el tema, no solamente de América Latina, sino que tiene un contexto, un referente también europeo. Bueno, a mí me deja también varias observaciones, varias dudas que también me surgen. Pero en la historia que tiene que ver concretamente en América Latina, yo creo que esta transición a la democracia de la cual nos habla el doctor nos deja también como punto de inflexión el tema de la guerrilla, que quizás estuvo presente en la década de los 70s, 80s, que quizás se puede marcar como un antecedente de la transición a la democracia en América Latina. Prácticamente no hubo ningún país en el continente que no hubiera presencia de estos grupos. De hecho, me viene a la mente ahorita una página de internet, creo que se llama sedema.org, en donde hasta la fecha documenta este tipo de organizaciones que quizás en esa década de los 70s, 80s tuvo mucho que ver en tanto a las transiciones. Desde luego que hay temas pendientes, hay asignaturas pendientes y el tema también de los movimientos sociales que influyen como un mecanismo de participación política, quizás no tanto dentro de la óptica de los partidos políticos, sino como una forma también de participar políticamente, no solo en México, sino en el resto de América Latina. Y bueno, hay temas que desde luego que dejan la duda para seguir investigando más, pero habló de algo central que es el tema del combate a la corrupción, que es un tema no propiamente de México. El tema también del combate a la pobreza, que no pertenece o no se circunscriba a un determinado país, pero que Soren deja abierta como que ciertas líneas, deja entrever ciertas salidas a esta problemática que se comparte y que él lo resume bien. Yo lo podría expresar como compromiso político de las élites que nos dirigen, ¿no? Da como que esas pautas, por ejemplo, compromiso con el cuidado del medio ambiente, compromiso con la democracia no solo como forma de gobierno, sino quizás como un estilo de vida, ¿no? El tema de la rendición de cuentas, que me llama mucho la atención cómo lo maneja, el tema de la transparencia y, bueno, por último, el tema del Estado de Derecho, que nosotros lo hemos comentado también en las clases, en el debate académico, que tiene que ver con independencia judicial,
el principio de legalidad, división de poderes y el tema central, que es el tema de los derechos humanos. Entonces da esa pauta y que creo que nos deja desde luego muchas dudas que nos motiva a seguir reflexionando. Pues tenemos esas reflexiones y yo agregaría un poco acerca de la otra sección de la entrevista, que por una parte fueron las fragilidades de la democracia, que hay mucho que comentar y sobre todo pues llama mucho la atención ese giro que se dio cuando en algún momento dado ya había, al menos en América del Sur, varios representantes de la izquierda en el poder federal, en el poder presidencial, y ahora se observa un giro hacia la derecha, y no solamente en el caso latinoamericano, sino lo estamos viendo también en Europa. Pero bueno, esas son cosas que nos llevan a más argumentos. Me llama mucho la atención el concepto de democracia racial que manejó al principio, pero quiero ponerle punto y aparte a esta sección y retomaría lo que Ramón Silva decía, la internacionalización de la universidad. O sea, esta es como una puerta abierta que podremos considerar para poder invitar a nuestros estudiantes a participar en los programas de movilidad, no solamente los que tenemos en la UAGO, en CONACYT, sino que también, como decía el doctor Gabino Solano ahí en la entrevista, son cosas que se pueden abrir más, que se desperdicia muchas veces. Hay becas en el ámbito europeo y no se conocen, o simplemente porque no se alcanza a tener la competitividad en el inglés, por eso no se aprovechan. Entonces, en este sentido, lo dejó muy claro Soren al decir, bueno, no hace falta hablar el alemán para poder acceder, para aplicar a una maestría, a un doctorado, pero sí deja claro que hay que tener un conocimiento más que básico, un conocimiento más para poder intercambiar en el inglés. O sea, si no conocemos el manejo del idioma, si no lo podemos hacer, resulta muy difícil. Pero como ya también hay muchos estudiantes que se han aplicado en ello, hay el contacto, Soren nos dejó el contacto, la página respectiva, con quién se puede uno contactar para procesar una solicitud, para ver qué tipo de programas existen, qué ofrece la DAT en México, porque tiene una oficina en México. Entonces yo creo que todo eso, pues quienes estén interesados de nuestra audiencia, podemos transmitirles esa información y aprovechar lo que hay en Europa, ¿no? No, y también, doctora, agregar que aprovechar la disponibilidad que ha tenido el rector de la máxima casa de estudios, claro, en el sentido de impulsar, en el sentido de generar las condiciones para que los estudiantes puedan acceder cada vez más a programas de beca, programas de movilidad, y creo que la disertación del doctor Soren es una muestra de que la Universidad Autónoma de Guerrero está creciendo, claro, se está dando a conocer a nivel latinoamericano y europeo también, y pues desde luego que la invitación para nuestros compañeros estudiantes, no solamente del posgrado, sino también de la licenciatura, que sigan esta ruta académica de superación profesional. Sí, es verdaderamente grandioso que tengamos una universidad de esta talla, en el sentido de que hay preocupación porque los estudiantes no solamente se queden aquí a nivel local, sino que tengan la posibilidad de abrirse en términos académicos, culturales. O sea, todo viaje nos transmite más allá del objetivo a lo que vamos, sino también en ámbito cultural nos da mucha experiencia, claro, actitud personal, amistades. Bueno, es abrirte para un futuro más próspero, ¿no? Pues yo creo que se terminó, estamos a un minuto de concluir el programa. Bueno, yo quiero regresar ya muy brevemente. Sí. De hecho, en esta semana Bolsonaro, relacionándolo con lo que el doctor José Luis comentaba, encabezó una marcha contra el Congreso y el Tribunal Supremo del país, ¿no? Lo que supone un problema en términos del respeto a los pesos y contrapesos, ¿no? Uh-huh. Y acá tenemos también toda una discusión sobre la designación en este mes, si no me equivoco, a finales de enero, de la
comisionada presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que vinculaba, un personaje vinculado a Morena, o sea, el tema de traspasar los pesos y contrapesos, que es un tema de investigación para los estudiantes que nos están viendo, para que veamos más allá de Guerrero, que hagamos estos análisis comparados, sin duda valiosos. Claro, eso es nuestra red, esa es la red latinoamericana de estudios subnacionales. Tenemos mucho que aprender de nuestro entorno, de nuestros propios colegas, de los cuerpos académicos, y seguramente que para mañana ya tenemos un nuevo programa, un nuevo tema, y que se los daremos a conocer mañana temprano. Pues muchas gracias, buenas noches, hasta luego. Hasta luego.